Un amarre es la unión o conexión de dos o más alambres o cables. También es conocido como empalme. Hay que tomar en cuenta que este es el punto más crítico y vulnerable de la instalación eléctrica, por lo cual su confiabilidad depende de la buena elaboración. Vamos a hacer un amarre llamado de cables paralelos. Primero, con las pinzas de electricista, se muerde el aislamiento para hacer una marca, a una distancia aproximada entre 3 y 4 centímetros de la punta del cable. Después, con el puro filo, se va cortando solo el aislamiento, con cuidado de no fracturar los hilos conductores hasta que quede visible el cobre. Entonces, con el filo de las pinzas, sin apretar, se va jalando poco a poco hasta liberar el aislamiento. Hacemos lo mismo con el segundo conductor, a la misma altura. Ahora bien, si el aislamiento está muy adherido, una vez hecha la marca con una navaja, se rebaja por una cara para luego retirarlo con las manos. Para destrenzar el cable, primero lo destorcemos, luego lo peinamos con los dedos. Coloca los cables juntos en paralelo. Toma un hilo de un conductor y enrolla abrazando ambos cables, pegado al aislamiento. Las vueltas deben quedar juntas, cuidando de no encimar los hilos. Cuando se acaba con un hilo, toma otro, esta vez del otro conductor, y los enrollas en el mismo sentido. Iniciamos las vueltas donde acabamos la última del hilo anterior, cuidando que no se encimen entre sí. Así, ve alternando los hilos hasta que las vueltas lleguen a la mitad de la punta. Con las pinzas se aprietan las puntas que queden salidas o abiertas, para que cuando se coloque la cinta de aislar no se perfore y quede compacto. Los hilos que quedaron en puntas se separan en dos y se bajan para encintarlos. Aproximadamente a 1 centímetro debajo donde comienza el amarre, se toma un conductor para abrazarlo con la cinta de aislar. Para empezar a enrollar los dos conductores, se hace hacia arriba. Para cubrir los conductores en la punta, dejamos un exceso de cinta, lo doblamos hacia adentro y luego encintamos hacia abajo, de tal forma que acabes donde empezaste. Ya no quedan puntas al descubierto, así los conductores quedan chatos. Para que no se vaya a perforar la cinta, es suficiente con 2 capas, una de ida y otra de vuelta. El encintado debe ser firme para que quede lo más apretado posible, procurando no restirar la cinta. Amarre de cables en T. Para unir la punta de un cable de derivación con otro que corre de manera continua, se emplea el amarre de cables en T. Primero, vamos a desnudar el conducto de derivación, haciendo una muesca con las pinzas a 5 centímetros aproximadamente de la punta. Después, con el puro filo, se va cortando solo el aislamiento, con cuidado para no fracturar los hilos conductores hasta que quede visible el cobre. Entonces, con el filo de las pinzas, sin apretar, se jala poco a poco el aislamiento para ir desnudándolo. Si el aislamiento está muy adherido, utiliza una navaja para evitar fracturar los hilos. Rebaja el aislamiento por una cara para luego retirarlo con las manos. El cable se destrenza, primero destorciendo, luego peinándolo con los dedos para que queden los alambres paralelos. El segundo conductor se desnuda solo de la parte donde se requiere hacer la derivación. Para ello, hacemos 2 marcas con el filo de las pinzas, cortando el aislamiento en ambos extremos. Con la navaja, rebaja el aislamiento en una cara hasta que el cobre sea visible y retíralo con las manos. Desenrolla torciendo a la inversa del trenzado del conductor. Divide en 2 porciones los hilos
y ábrelos como un ojal. Las puntas del primer cable se separan en dos porciones. Estas van a entrar en medio. Una se jala hacia arriba y otra hacia abajo. Cierra el ojal jalando el cable de los aislamientos. Enrolla las porciones del conductor en derivación en sentidos opuestos hacia los extremos. Con las pinzas, aprieta las puntas de los extremos para que no se perfore la cinta al momento que aísles el conductor. Dobla la derivación hacia el cable y con la cinta abraza un conductor y comienza a encintar hacia arriba. Cuando llegues a donde empieza otra vez el aislante, continúa de regreso sin cortar la cinta y termina donde empezaste. Así, el encintado quedará firme. El amarre en T ocupa poco espacio cuando se realizan derivaciones y debe quedar en las cajas de registro y no dentro de las canalizaciones.